La suspensión sabía ceniza. Wei Chen estaba sentado en su apartamento de 40 metros cuadrados en Shanghái, con la notificación de su baja indefinida de la Oficina de Seguridad Pública sobre la mesa. Era limpia, lógica y definitiva, igual que el informe que había rellenado después de romperle 3 costillas al sospechoso. El tipo traficaba con niños, metiéndolos de contrabando en unidades de refrigeración. Cuando Wei lo encontró, el hombre había sonreído y su diente de oro relució. Son solo mercancía oficial, había dicho. Oferta y demanda. La lógica de Wei le dictaba que un hombre así perdía todo derecho sobre su propia anatomía. La lógica de la oficina, atada a procedimientos y a la percepción pública, era otra. Ahora era un hombre de orden sin nada que ordenar. Contemplaba el horizonte reluciente, un monumento a las reglas, y sentía el viejo y familiar picor, la rabia fría y precisa que hervía bajo su camisa blanca almidonada. Era la misma rabia que su madre había confundido con un desequilibrio espiritual, un chi caliente que necesitaba enfriarse. La misma rabia que había sentido de adolescente viéndola consumirse, aferrándose al talismán de papel de un curandero en lugar de una receta médica. Murió alabando la armonía del universo, mientras el hígado le fallaba en protesta por las hierbas que la estaban envenenando. Ese año se había ido de su pueblo en Shanxi para no volver jamás, cambiando el cielo color polvo de carbón por las líneas nítidas y eléctricas de la costa. Su teléfono vibró, repiqueteando contra la notificación de suspensión. Era su tía. Su voz era un susurro quebrado, cargada de ese dialecto que él se había esforzado una década por borrar. Wei Chen es tu hermana. Es Mei. Se puso en pie de un salto. El apartamento pareció encogerse de repente. El aire se enrareció. ¿Qué? ¿Un accidente? Ha desaparecido, sollozó su tía. Volvió de la universidad para las vacaciones y simplemente ha desaparecido. Hace ya 2 días, una calma fría, metódica, se apoderó de él. ¿Desaparecido? Querrás decir que está en paradero desconocido. Llamaré a la comisaría local, hablaré con Liu. No, Wei Chen, no lo entiendes. Es él. ¿Él quién? El hijo de Lao Chao, el jefe de la mina, su único hijo. Se salió de la carretera del puerto de montaña con su Audi. Murió en el acto. A Wei se le heló la sangre. Conocía las matemáticas del pueblo, la vieja y oscura álgebra de la superstición. ¿Qué tiene que ver eso con Mei? Los vieron hablando en el mercado. La semana pasada, solo hablando, soltó su tía atropelladamente. Eso no es nada. Aquí eso no es nada. Chilló su tía con la voz quebrada por el terror supersticioso. Un chico rico muerto antes de tiempo. Una chica guapa, soltera, o Wei Chen. Ella por estaba en casa de Lao Zhao. La vi, la casamentera. Wei sabía quién era ella. Se subió al siguiente tren bala hacia el interior. El brillo civilizado de Shanghái se disolvió en una mancha grisácea de industria y finalmente, en las colinas negras de Shanxi,
El pueblo se ahogaba en su propia riqueza. El aire no era aire, era una suspensión de finas partículas negras que lo cubrían todo, incluido el interior de su boca, el sabor de su suspensión, el sabor de casa. Era un lugar de contrastes grotescos. BMWs y Mercedes, cubiertos por una película permanente de mugre, aparcados frente a casas patio ruinosas con tejados hundidos. Antenas parabólicas brotaban de paredes que aún lucían eslóganes desvaídos de la revolución cultural. La pobreza era extrema, la riqueza repentina y desesperada. Y la riqueza desesperada alimentaba tradiciones desesperadas. Pasó junto a hombres con toses secas y relojes de oro nuevos, junto a tiendas que vendían bolsos de marca al lado de puestos que ofrecían dinero de papel y talismanes vastos. El pueblo entero parecía contener la respiración, oprimido por el polvo, la desesperanza y una creencia profunda y práctica en el mundo de los espíritus. Un mundo donde el estatus en el más allá era tan despiadado y tan comprable como el estatus en este. La casa familiar de Wei estaba vacía, fría, y olía al miedo de su tía. Sobre la mesa de la cocina, donde su madre solía leer el almanaque, había un único sobre rojo. No tenía sello. Sus dedos, entrenados para embolsar pruebas, palparon el cartón grueso y caro. No lo abrió. Sabía lo que era, una invitación de boda fantasma. Unos fuertes golpes resonaron en el patio. Era el jefe Liu, el comandante de la policía local, el hombre que le había enseñado a pescar, un hombre cuya familia conocía a la suya desde hacía generaciones. Liu era corpulento, su rostro permanentemente marcado por un gesto de hastiada resignación. Chen, dijo Liu con voz grave, no le ofreció la mano, simplemente se quedó en el umbral, una silueta maciza contra el cielo gris. He oído que venías, esto es, una situación muy jodida. ¿Dónde está Liu? La voz de Wei era plana, la voz que usaba en las salas de interrogatorios. Liu suspiró y el sonido se perdió en el viento cargado de arenilla. Entró cerrando la puerta. No puedo ayudarte. No oficialmente. ¿Qué significa eso? Significa que Lao Zhao está de luto. Y cuando él está de luto, todo el condado está de luto. Y la casamentera se está encargando de los preparativos. Es una criminal, escupió Wei. Una traficante. Los dos lo sabemos. Es una necesidad espiritual, corrigió Liu, evitando su mirada, para esta gente. Para Lao Zhao, su hijo muere soltero. Ese es un espíritu inquieto, furioso. Un espíritu con tanto por dinero por detrás es un desastre para el pueblo. Hay que aplacarlo. Con mi hermana, Liu bajó la mirada, frotándose la nuca gruesa. Mei tiene estudios, es guapa, soltera, la compañera perfecta para un espíritu adinerado. La casamentera, ella ve esto como restaurar el equilibrio. Es un secuestro, es un asesinato. Wei apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Es por Minghun, dijo Liu, bajando la voz. Una boda fantasma. Para ellos no es un asesinato. Es
un traspaso. Levantó la vista, con el rostro como una máscara de amistad forzada. Tu madre entendía estas cosas, Chen. Siempre decía que nadabas demasiado a contracorriente. Mi madre está muerta por culpa de estas cosas, replicó Wei. Lo sé, dijo Liu levantando una mano, lo sé. Mira, tengo las manos atadas. Lao Chao es el dueño de la comisaría, es el dueño de mi pensión, es el dueño del por aire, pero tú estás suspendido. Eres un civil. Eres solo un hermano destrozado por el dolor. Liu metió la mano en su grueso abrigo. Sacó una pistola tipo 77 desgastada, con la empuñadura envuelta en cinta aislante negra. Yo no te he visto. Esta no es mi pistola. No sé quién eres. Se la puso a Wei en la mano. El metal estaba frío. ¿Dónde están?, preguntó Wei. Lao Chao está construyendo una tumba por imperial, dicen, en la vieja mina clausurada, sector 4. El funeral es esta noche. Dicen que la novia debe estar dormida cuando conozca al novio, drogada. Iban a enterrarla viva. Vete, Wei Chen, le instó Liu. No hagas que esto sea oficial. Sé solo un hermano. Coge a tu hermana y largaos. Yo estaré ocupado. En otra parte, me aseguraré de que la patrulla nocturna se mantenga alejada del sector 4. Wei asintió. El frío metal del arma le devolvió la lógica. Era lógico. El sistema estaba corrupto. Él era la única variable que importaba. Wei no fue a ver a Lao Chao. Fue a ver a la casamentera. Su casa era pequeña, escondida detrás de una tienda de fideos, y sin embargo era la única del pueblo, con un patio impecable. Ni una mota de polvo de carbón manchaba las piedras. Era una anciana, menuda y con aspecto de pájaro, de ojos amables y manos manchadas de negro, no por el carbón, sino por la tinta. La estaba moliendo en una piedra, preparándose para escribir caligrafías. Investigador Wei dijo, sin levantar la vista. No parecía sorprendida. Tienes la rabia de tu madre. Ella también luchó contra lo inevitable. Creía que su voluntad era más fuerte que el cosmos. ¿Dónde está mi hermana? Tu hermana, dijo la casamentera, mojando el pincel, está cumpliendo un gran honor. Está trayendo la paz a una casa poderosa. A su vez, esa casa traerá prosperidad a este pueblo. Tu hermana es una heroína. Eres una arpía, una carnicera. La anciana se detuvo, con el pincel suspendido sobre el papel rojo. Lo miró, y sus ojos ya no eran amables. Estaban vacíos. Eran los ojos de una directora ejecutiva revisando un balance. El mundo es una máquina. Investigador. Necesita combustible. Los vivos alimentan a los vivos. Los muertos deben alimentar a los muertos. Cuando un hombre poderoso, como el hijo de Lao Chao, muere, deja un vacío, está enfadado, tiene necesidades, hay que darle lo que se le debe. No se le debe por nada. Está muerto. Lo está. Sonrió ella, un pequeño y escalofriante tic en los labios. Su padre no lo está. El dinero de su padre no lo está. El por miedo por de su padre no lo está. Ese miedo es el fantasma más poderoso de este valle. Puede cerrar las minas, puede parar los camiones, puede matarnos a todos de hambre. Yo no soy una carnicera, soy una doctora. Estoy curando una enfermedad. Tu hermana. Ella es la medicina. Admiró su propia pincelada.
El año pasado la hija de la familia Lee murió de fiebre. El hijo mayor de la familia Zhang había muerto en un accidente de coche 2 años antes. Su espíritu estaba revoltoso. Causaba enfermedades en su casa. Arreglé el matrimonio. Hice exhumar el cuerpo de la chica. Los casamos. La enfermedad cesó. Los Zhang me pagaron, los Li cobraron y el equilibrio se restauró. Todos contentos. Esa chica ya estaba muerta, dijo Wei con voz peligrosamente baja. El recipiente es irrelevante, declaró la casamentera, como si explicara aritmética básica. La por transacción por es lo que importa. Un recipiente fresco para una familia rica es simplemente una transacción más valiosa. Estoy progestionando por tu hermana para asegurar la paz de un espíritu poderoso. No es diferente a tus antepasados casándose por tierras o poder. El más allá es solo una continuación de esta vida. Hay que mantener el estatus. Este era el monstruo, no un demonio ni un espíritu. Era esto, esta lógica fría e inhumana, más rígida y terrible que la suya propia. Vio el fanatismo en su calma. No lo hacía solo por dinero, se lo creía. Estaba cuadrando sus libros cósmicos. Si interfieres, dijo en voz baja, volviendo a su caligrafía, no lucharás contra mí, lucharás contra la armonía del universo. Y descubrirás que esa es una batalla que no puedes ganar. Wei se marchó. La pistola le pesaba, se sentía inútil contra un enemigo que veía el asesinato como un apunte contable. El sector 4 era una herida negra en la ladera de la montaña. La entrada era un arco de hormigón cerrado por una pesada verja de acero nueva. 2 hombres con chaquetas gruesas montaban guardia, fumando. No eran policías, eran mineros, hombres duros. Wei no usó la verja, tenía entrenamiento del PSP. Subió por la ladera, sus zapatos de cuero de Shanghai resbalando en la pizarra suelta. Encontró lo que buscaba, un conducto de ventilación con la rejilla oxidada. Había traído una palanqueta del cobertizo de su tía. El metal chirrió una vez, un sonido que se tragó el viento. Se dejó caer en la oscuridad. El aire estaba muerto, cargado de azufre y olor a roca húmeda. Usó la linterna de su teléfono. El túnel era un pasadizo de ladrillo que se desmoronaba, reforzado con vigas podridas. Se movió rápido su lógica, funcionando toda máquina. Liu dijo que la tumba estaba en las profundidades. Necesitarían electricidad. Siguió un grueso cable naranja que serpenteaba por el suelo del túnel. Era nuevo. El suelo estaba resbaladizo por la humedad. 2 veces tuvo que afianzarse mientras la tierra temblaba. El eco lejano y percusivo de las voladuras activas en otro sector. Toda la montaña estaba hueca, era inestable. 10 minutos después, el túnel se abrió a una cámara enorme, un lugar donde se había excavado una veta masiva de carbón. La cámara estaba iluminada. No era una tumba, era un palacio. En el centro de la caverna rugían los generadores, alimentando hileras de focos. Iluminaban una estructura de mármol blanco y jade tallado que estaba grotescamente fuera de lugar. Era la fachada de un templo a tamaño real, construida en la roca. Frente a ella, Lao Chao, el jefe de la mina, lloraba enfundado en un traje negro. La casamentera estaba a su lado, canturreando en voz baja, apilando montones de
papel votivo, con formas de iPhones, coches deportivos y sirvientes, y había matones, al menos una docena, mineros, armados con picos, palas y algunos rifles de caza viejos. Y el jefe Liu estaba de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados y el rostro sombrío. El corazón de Wei se desbocó. Liu estaba allí. Había venido a ayudar. Entonces vio a Mei. Estaba sobre una plataforma de mármol. Estaba viva, pero apenas. Su cabeza se balanceaba. Llevaba un elaborado vestido de novia rojo y dorado, el rostro pintado con el blanco y rojo intensos de una novia tradicional. A su lado había un ataúd abierto de reluciente madera de pornanmú porlacada. Dentro, el hijo de Lao Chao yacía con un traje oscuro, su rostro una burla cerosa y empolvada de la vida. La hora es propicia, declaró la casamentera, su voz retumbando. Que las dos casas se unan, que los espíritus se aplacan. Traed a la novia ante su novio. Dos de los mineros se movieron hacia Mei con manos rudas. No rugió Wei, saliendo de las sombras, con la tipo 77 levantada y apuntando. Alejaos de ella. La caverna quedó en silencio, roto solo por el zumbido de los generadores. Lao Chao lo miraba fijamente. Los mineros se tensaron. Wei Chen, gritó Liu, su mano yendo hacia su propia funda. ¿Qué estás haciendo? Te dije que esperaras. Se acabó, Liu, dijo Wei, su pistola apuntando firmemente a los dos mineros cerca de Mei. Suspende esto. Déjala ir. Lao Chao soltó un aullido de rabia. Está mancillando la ceremonia. Detenedlo. No le hagáis daño, solo. Detenedlo. Los mineros se abalanzaron. Wei disparó, no a ellos, a la roca sobre sus cabezas. Saltaron esquirlas de piedra. Se lanzaron a cubierto. Wei, para, gritó Liu. Wei agarró un puñado del vestido de Mei, tirando de ella para bajarla de la plataforma. Era un peso muerto. Se le echó al hombro. ¡Cogedlo!, gritó Lao Chao. Liu, ayúdame, gritó Wei, retrocediendo hacia el túnel por el que había venido. Liu sacó su pistola. Apuntó, no a los mineros, a Wei Chen. Lo siento, Wei, dijo Liu, su rostro una máscara de frío pesar. Lao Chao pagó una fortuna. Wei se quedó helado. La lógica encajó fría y brutal. La pistola, la información secreta, el empujón para que actuara solo. La ruta de patrulla despejada era una trampa. ¿Paga por mi hermana?, preguntó Wei, su voz mortalmente tranquila. Por ella, sí, dijo Liu, pero la oferta mejoró, mucho mejor. Lao Chao dio un paso al frente, con los ojos rojos y frenéticos. Mi hijo viaja a un lugar peligroso. Era rico, será un objetivo. Necesita un guardián, un protector. La casamentera asintió, con el rostro sereno, un espíritu poderoso que le sirva. Un hombre de violencia y lealtad, un guardaespaldas. Alguien que haga el trabajo duro en el más allá. Wei miró a Liu, miró a los mineros que se desplegaban, miró la pistola en la mano de su viejo amigo. Un ex policía caído en desgracia, susurró Wei. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Entrenado, duro, sin ataduras oficiales. Nadie lo echará de menos. Dirán que te volviste loco de dolor, dijo Liu, apuntando con firmeza. Que viniste aquí y en la trifulca.
un trágico accidente. Serás enterrado con ellos, un guardián para el novio. Tus servicios serán compensados. Lao Yao es un hombre muy generoso. Él era el acompañante, el sacrificio humano. La rabia que le había costado el puesto explotó. No era un picor, era un incendio. Dejó a Mei con cuidado detrás del altar de mármol y se lanzó a un lado justo cuando Liu disparaba. La bala rebotó, chirriando contra el mármol. Atrapadlo, bramó Liu. Wei estaba en movimiento, él era del PSB. Ellos eran mineros. Agarró un pico de la pared. El primer matón le lanzó una pala. Wei la bloqueó con el mango del pico. El impacto le hizo castañetear los dientes y clavó la punta en la rodilla del hombre. El hombre gritó y cayó. Un segundo hombre se acercó, con la culata del rifle en alto. Wei esquivó el golpe, le clavó el codo en el plexo solar y le arrancó el rifle de las manos. Golpeó a un tercero con él, luego giró, usando el altar como cobertura. No puedes luchar contra el universo, Wei Chen. Chilló la casamentera, perdiendo al fin la compostura. Esto no es el universo, rugió Wei, disparando el rifle contra el generador. Saltaron chispas, y los focos principales se apagaron, sumiendo la caverna en una penumbra infernal, iluminada solo por unas pocas bombillas de emergencia y la luz de su teléfono. «Estáis luchando contra por mí», saltó por encima del altar. Los mineros estaban desorientados en la oscuridad. Se movió entre ellos una criatura de pura violencia lógica. Un minero se abalanzó con una barra de hierro. Wei le destrozó la muñeca con la culata del rifle. Otro lanzó un puñetazo. Wei le rompió la nariz con la palma de la mano. Era una máquina, desmantelándolos. «Dispárale, Liu, dispárale», se lamentó Lao Chao. Liu disparó de nuevo. El fogonazo fue cegador. Wei sintió un dolor agudo cuando una bala le rozó el costado, rasgando su chaqueta. Gruñó, lo ignoró y cargó. Placó a Liu, estrellándolo contra la pared de la caverna. Los dos hombres cayeron, intercambiando puñetazos brutales y desesperados en la mugre. «Siempre tenías que ser el mejor, ¿verdad, Chen?», escupió Liu, con sangre en la boca. «Incluso cuando éramos críos, no podías dejar las cosas estar, ibas a enterrarme vivo», rugió Wei, hundiéndole un codo en las costillas. Liu gruñó, se revolvió y le dio un cabezazo a Wei en la barbilla. La cabeza de Wei se sacudió hacia atrás y vio las estrellas. Liu se arrastró hacia la pistola que se le había caído. Wei fue más rápido. La apartó de una patada y cayó sobre Liu, sus manos buscando la garganta del hombre. Era un policía, era un hombre de orden, y estaba a punto de matar. Vio el rostro moribundo de su madre. Vio la sonrisa con el diente de oro del traficante. Aflojó la presión. En lugar de eso, golpeó la cabeza de Liu contra la roca 1 o 2 veces, hasta que el jefe quedó flácido. Wei se tambaleó al ponerse en pie. Respirando con dificultad, el dolor en el costado era un fuego agudo. Lao Chao estaba acobardado detrás del ataúd. La casamentera intentaba frenéticamente enderezar un quemador de incienso caído, tratando de salvar su ritual. «Está arruinado», se lamentó. «Lo has arruinado, los espíritus se enfurecerán». Wei la miró. Miró el opulento ataúd, las filas de sirvientes de papel y el disco por de jade destinado a guiar al alma. Miró a Mei, que se removía y gemía. No se dejaría gobernar por su lógica.
impondría la suya. Recogió el pico. No, chilló Lao Chao al ver su intención. Eso es madera de Pornanmu. Vale 1,000,000 de yuanes. Es mi por hijo, güey. Levantó el pico y lo descargó sobre el centro del ataúd. La madera lacada se partió con un sonido como un disparo. Lo hizo de nuevo. Y otra vez. No estaba solo rompiendo una caja, estaba matando a su Dios. Golpeó el rostro ceroso del cadáver. Hizo añicos el jade. Pateó los iPhones de papel, las maquetas de los coches. Estaba destrozando el símbolo por de todo su sistema podrido. Hizo añicos el arreglo perfecto. Entonces levantó la vista. Por encima de la fachada de mármol vio lo que había notado al entrar. Una serie de vigas de soporte viejas y agrietadas justo encima de la tumba. La mina era inestable. Las voladuras. Agarró su teléfono, apuntó con la luz y disparó la última bala del rifle hacia la grieta más grande en la roca, cerca de la viga. Un crujido ensordecedor. Una pausa. Luego un gemido que sacudió el suelo. Llovió polvo. ¡Lo va a echar todo abajo!, gritó uno de los mineros, corriendo hacia la salida. ¡El equilibrio!, gritó la casamentera, mirando fijamente el techo que se derrumbaba. ¡Mi hijo!, gimió Lao Chao, intentando proteger el ataúd roto con su propio cuerpo. Wei no esperó. Recogió a Mei, su cuerpo drogado era un peso terrible, y corrió hacia el túnel. Caía en escombros. Miró hacia atrás una vez. Vio a la casamentera, de rodillas, sin intentar escapar, sino tratando frenéticamente de unir los fragmentos rotos del disco por B. Vio a Lao Chao, atrapado por una viga caída, todavía extendiendo la mano hacia su hijo muerto. Vio a Liu, que empezaba a moverse, justo cuando una losa de roca de 3 toneladas se desprendía del techo sobre él. Wei se dio la vuelta y corrió. Tropezó a través del polvo negro y asfixiante del túnel, con Mei en brazos. El sonido a sus espaldas era el de una montaña devorándose a sí misma, un rugido de finalidad. El propio túnel se estaba colapsando. Las vigas se partían como ramitas. Se lanzó hacia adelante, protegiendo a Mei con su cuerpo, mientras una sección del techo se hundía justo detrás de ellos. El impacto los lanzó hacia adelante. Se puso en pie a trompicones, con los pulmones ardiendo, y siguió corriendo. Salió disparado del conducto de ventilación, cayendo de rodillas, desplomándose sobre la pizarra. Jadeó, sus pulmones quemaban. El aire era frío, agudo y espeso por el familiar y odiado polvo de carbón. Pero era aire. Mei tosió, sus párpados se agitaron. Wei susurró con voz rasposa. ¿Dónde? En casa, dijo él, quitándose la chaqueta rota y ensangrentada y envolviéndola alrededor de sus delgados hombros. Vamos a casa. Se puso en pie, levantando a su hermana. Detrás de ellos, toda la fachada del sector 4 se derrumbó con un suspiro final y estruendoso, sellando la tumba. Wei Chen le dio la espalda a la montaña. No había desterrado ni un solo fantasma. No había purificado ni un alma. Solo había luchado contra un sistema de codicia humana tan profundo que había creado sus propios monstruos. Y los había enterrado, no con papel votivo y rituales, sino bajo el peso aplastante y lógico de la propia tierra.
bajó la montaña, dejando el mito intacto, pero con sus profetas ahogándose en su propia y mórbida riqueza.